Oye, estos días que estuve de cara a preparar el vídeo de Batman, estuve mirando mucho la serie antigua y viendo sintonías y reparto y tal. Y lo que flipé es que en el reparto, bueno, estaba César Romero, el mitiquísimo César Romero, que conocen bien en Muchachada Nui, hacía del Joker. Pero el que hacía del Pingüino era Burgess Meredith. Y Burgess Meredith es el mismo tío que 20 años después de hacer del Pingüino en la serie de Batman, hacía del entrenador de Rocky. Buah, Era serio? Mickey. ¿Qué dices? O sea, que a Rocky, a Sylvester Stallone, lo entrenó el Pingüino. Pero no solo eso, sino que otros 30 años después, volvemos a saltar en el tiempo, y a principios de la década de los 2000, Sylvester Stallone estuvo a punto de protagonizar una película del universo DC Comics de Batman, que él iba a ser Batman y el Joker iba a ser Mark Hamill, Luke Skywalker. ¿Qué dices? ¿En serio? Ya te digo. Joder. Pero... ¿Y a dónde vamos con esto? No tengo ni puta idea. Pues dale. Mi nombre es José Ramos, soy el gerente de TRS y soy muy friki de los coches y de las carreras, y empecé pues con 14 en el karting, corrí 4 años, poco tiempo pero muy intenso, ¿no? Como mi primer kart fue de la marca Arisco y era de los pocos fabricantes que había en España, pues fui como su piloto oficial aquí en Galicia y hice muchas carreras en Cataluña, pues en la época aquella que corría pues con Antonio García, con Fernando Alonso, que es gente conocida, Marcel Costa. Corrí en Fórmula Renault también una temporada, y luego pues por tener presupuesto pues me dediqué a acabar mi formación, ¿no? Acabé mi carrera y tenía pues mi coche, pues porque como tenía ese gusanillo y metido en el cuerpo, pues mi coche para ir a circuitos, y yo la verdad siempre corrí en circuitos. Posteriormente, con la empresa de mis padres, creé la marca TRS, que en su momento era TRS Sport Styling, ¿no? Que lo que hacíamos en el concesionario Renault de mis padres, pues yo vendía kits deportivos para esos coches, y de ahí nació lo que es el logo y la marca. Empezamos un poco medio de coña, ¿no? Pues alquilando un Dacia a otro equipo en el 2015, y teníamos un piloto, Javier Bouza, que bueno, que él, yo le veía que tenía cualidades, ¿no? Y yo siempre le decía que tenía que ir a por el Campeonato de España, ¿no? Y bueno, pues como no me convenció mucho los proyectos que nos ofrecían los equipos en aquel año, pues decidí yo mover ficha, ¿no? Y nos compramos un Dacia Sandero. Yo tenía un camión mío para las carreras, ¿no? Un Nissan Atleón de aquellos pequeñitos, pero que bueno, que daba mucha vidilla. Y ese año empezamos y bueno, pues intentamos hacerlo lo más profesional posible, y yo intentaba enfocar ese punto profesional a un equipo pequeño, muy pequeñito. Y bueno, trabajamos ese año, empezamos muy bien, con buenos resultados, y la prueba es que estuvieron pues 4 años con nosotros, a mayores sponsors grandes, con bastante inversión, y bueno, pues nos ayudaron en ese arranque de proyecto. Y luego al siguiente año, en el 2017, nos compramos un Clio R3T, y la idea era un poco pues alquilar ese Dacia para que ese R3T pudiera correr, ¿no? Entonces seguíamos pues invirtiendo mucho tiempo en conseguir sponsors y bueno, y trabajando y poquito a poco. Pero durante ese año empezamos ya como a tener un poquito de pedigrí dentro de la Copa Dacia, ¿no? Entonces ya empezaba gente a preguntarme por coches de alquiler. En aquel momento había muchos equipos que empezaban y se iban, pues empecé a conseguir coches, no comprarlos, sino que yo llegaba a un acuerdo con el dueño del coche, que era otro equipo, y decía, bueno, pues el coche te lo gestiono yo, pues yo te doy pues tanto porcentaje y el resto es para mí, ¿no? Y al final me junté pues con una flotita curiosa de Dacias, más este Clio R3T.
Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues empezamos un poquito a crecer y a final de ese año, que era un coche que de aquella tenía mucha aceptación, hicimos el esfuerzo de intentar comprar un 208 R2 y a partir de ahí pues claro, ya el tema ya era más complejo, ¿no? Ya estábamos ya con R3T, con R2, con Dacia, entonces ya empezaba la cosa a crecer. Sí que ya el año siguiente pues ya necesitamos de unas instalaciones más grandes, vinimos para aquí, para esta nave, y ahí fue pues cuando hice la primera compra de un coche expresamente para alquilar y nuevo, que fue un 208 R2, y bueno, y ahí fue cuando empezamos conversaciones con Stark, y Toño Villar y Verdomás, y a partir de ahí pues sacamos el proyecto con Dani Verdomás, hicimos un año espectacular, ya el primer rally en Sierra Morena ganamos, y como que ya sentenciamos un poco que estábamos todos, ¿no?, a nivel de trabajar duro y de estar ahí, ¿no? Pues ahí ya empezó la cosa a crecer más, teníamos mucho movimiento de coches, luego empezamos a trabajar mucho con los Clio Rally 5. Siempre estuve muy vinculado a la marca porque soy muy pro Renault, ¿no? La verdad es que yo soy un poco quemado de las carreras, ¿no? Entonces el tema está bien lo de alquilar, ¿no? Lógicamente que te da la rentabilidad, pero nos gusta tener a gente rápida y nos gusta que nosotros ayudemos a que esa gente mejore y vaya más rápido, ¿no? Y con Jorge pues es un tío rápido y ese año también ganamos la Copa Clio y bueno, fue un año complicado porque fue justo cuando me atreví a comprar un tráiler, ¿no? Que fue como en plan, wow, voy a comprar un tráiler tal, porque tenemos muchos coches, necesitamos moverlos y tal, y vino el COVID. Aparte fue comprar el tráiler y a los 5 días confinaron todo y dije, Dios mío, a mí, ¿sabes? Como que la primera y al pecho. Ese año pues empezamos la temporada casi a final de año y la verdad que fue complicado. Luego sí que fue bueno porque ganamos la Clio. El siguiente año, que ya se normalizó todo, ahí ya teníamos Rally 4, Rally 5, ahí fue el primer año que sacamos un Clio Rally 4 oficial, que fue un coche que tuvimos un encargo directamente de Renault España, y para nosotros ya empezó a ser un desafío, ¿no? Porque ya empezabas a tener pues coches, pues a ver, que las oficialidades de hoy tampoco son las oficialidades de antes, pero bueno, al fin y al cabo ibas inscrito como Renault Group, ¿no? Y tenías que dar la imagen y el servicio de un equipo oficial. Y bueno, ahí la verdad yo creo que fue un poquito ya después del COVID, ese año después del COVID, lo que nos catapultó un poco a ya tener nuestro nombre, ya que nos conocieran en muchos pilotos, muchos equipos. Empezamos a tener llamadas de equipos de Sudamérica, empezamos a trabajar al año siguiente con los Rally 4 con Stellantis Sudamérica, bueno, empezamos a crecer ya más, ¿no? Nosotros fuimos una empresa que siempre apostó por el grupo Renault y desde el principio, pues claro, por ejemplo, esta Dacia Sandero EcoCup que arrancó, fui el único equipo que arriesgó, compró un coche y lo montó. La antigua Dacia, yo tenía un montón de Dacias, el Clio R3T, que era un producto complicado de meter en el mercado, yo era el único equipo que tenía un coche comprado por nosotros, no de un cliente que gestionaba. Entonces, pues siempre estuvimos muy vinculados a la marca, pero también siempre nosotros apostamos por. Y bueno, y ya estos, para mí ya son años casi actuales, son los últimos 4 o 5 años, y siempre estuvimos en las dos ruedas motrices, pues siempre en primer nivel. La verdad es que siempre tuvimos la suerte de que siempre vinieron pilotos de renombre y gente muy rápida, porque por ejemplo, el primer año de Rally 4 empezamos con Roberto Blach, y el primer rally con Robert, ya estábamos liderando, es decir, un coche nuevo, un producto nuevo que nadie conocía. Curramos mucho. Yo recuerdo pasar muchas noches en los hoteles con los mecánicos dándole vueltas y buscando el truco del almendruco, ¿no?, con el coche, pero bueno, fue un año, por ejemplo, los años de Robert fueron años que siempre estuvimos arriba, y por mala suerte Robert no ganó el desafío el año anterior, tardó 3, pero debería haber ganarlo en 2 porque tenía ritmo y estábamos empujando todos y bueno, la verdad es que eso, pues mucha suerte, pues siempre tuvimos a gente muy rápida, ¿no? Pues este es el aula donde normalmente, bueno, las formaciones que damos las damos aquí, y luego aparte también se utiliza mucho, sobre todo el ingeniero, el tema de, bueno, pues cuando empieza normalmente a principio de temporada o cuando de un rally a otro algún piloto quiere pues mejorar cosas, nos sentamos aquí y ponemos la adquisición de datos, ponemos onboards y bueno, y trabajamos un poquito para mejorar y optimizar al máximo el rendimiento. No somos solamente alquiladores. Nosotros lo que queremos es que el piloto, cuando venga a nuestra casa, después de su ciclo en nuestra casa, que diga, también aprendí.
sea, quiero decir, intentamos que mejore y que evolucione. Renault España debutó con la nueva Copa Dacia, ¿no? Buscaba el objetivo de hacer una copa con coches con etiqueta eco, son coches de GLP, motor 1000 turbo, y ese año ellos empezaron el desarrollo y luego en el Rally de la Nucía pues nos encargaron la asistencia, ¿no? Y claro, nosotros pues después del fin de semana les mandamos un informe completo y arduo diciéndoles que bueno, que había que modificar y cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces bueno, a partir de ahí nos encargaron un poco de desarrollar el trabajo de ese montaje de ellos. Del finales del 23 a principios del 24 estuvimos utilizando ese coche en carreras y desarrollándolo y empezándolo a trabajar. Entonces ahí fue cuando nosotros pues compramos una unidad de coche, un Dacia Sandero Steelway nuevo y lo montamos. Y es verdad que en el momento que lo montamos dimos la opción, aunque tú lo puedes montar en tu casa, pues al piloto o equipo que no quiera complicarse con el montaje, pues le dimos la opción de montarlo nosotros. Esto es como nos entra el coche en la nave, pues un coche de serie que compras en el concesionario. Esta es la unidad número 8 que vamos a fabricar. Y esto es como queda al final, que esta es la unidad número 1. Ahora mismo tenemos 4 o 5 Clio Rally 5. Es un muy buen producto, es la escalera, el coche inicial de la escalera FIA, la categoría Rally 5. Para mi punto de vista es el escalón inicial perfecto para un piloto, porque ya es un coche con caja de cambio secuencial, ya es un coche motor turbo con mucho par motor y tiene un chasis muy cómodo de conducir, muy llevadero, y ya empieza a tener detalles de puesta a punto setup que ya sirven para enseñar un poquito a ajustar el coche. Así como el Dacia es un coche más de calle, esto ya es un coche de carreras. También tuvimos muchos años Clio Rally 4, en la época de que llevábamos los coches oficiales de Renault, y que hoy por hoy para mí es el Rally 4 más efectivo. Lo que pasa que bueno, es un coche que no se ve mucho en las carreras porque no hay trofeos ni copas en Rally 4, entonces pues ahí sí que trabajamos más y se vende más el Peugeot, el 208 Rally 4. Estos dos últimos años estamos trabajando con bastantes clientes de Sudamérica. Tenemos pilotos uruguayos, tenemos pilotos argentinos que son pilotos muy rápidos en tierra, y bueno, es un mercado nuevo en el que estamos introduciéndonos. Y también estamos un poco empezando a trabajar un poquito el tema de los side by side, de los rides y de las bajas. Pero bueno, eso estamos un poco investigando, ¿no? Porque realmente ahora mismo tenemos mucho lío y bueno, pues estamos viendo a ver qué nos depara. En el año 2023 se nos presenta, bueno, pues un desafío, ¿no? Bastante radical, ¿no? A lo que estábamos habituados normalmente, que es el tema Alpine, ¿no? Renault España junto a Recalvi deciden hacer pasar a Jorge Cajiao, que de su Clio Rally 4 oficial, a un Alpine. Entonces, bueno, pues eso, contaron con nosotros para este proyecto y la verdad que en ese momento pues era un desafío, ¿no? Que cogimos, como digo yo, el toro por los cuernos, hicimos muchas jornadas de autoformación y con Signatec, que es el distribuidor, o sea, el fabricante del coche, en las oficinas, en la sala de juntas, hicimos mucha autoformación, trabajamos muchísimo. Los Alpine de carreras no vienen de Alpine Racing, para que me entendáis. Alpine Racing hace 2 años, perdón, es lo que hace 2 años es Renault Sport Racing, que es Dieppe, la fábrica de Dieppe en el norte de Francia. Ahí es donde se fabrican los Alpine de calle y todos los coches de carreras, estos Clio Rally 5, Rally 4, monoplazas, eso todo se fabrica en Dieppe. Pero los Alpine RGT y RGT Plus se fabrican en Signatec. Signatec es la filial de Alpine que hace estos coches y gestiona y lleva los Alpine de Le Mans, del WEC, los Hypercar. Signatec es una empresa que lleva muchos años en el tema de circuitos y tiene mucha experiencia. Y es la empresa que fabrica estos coches, hace las versiones de rallies y las versiones, el CAP y el GT4. Trabajamos mucho con el piloto Rafael Astier, que claro, pues tiene muchísima experiencia, siempre estuvo con los equipos oficiales de Alpine, entonces bueno, fueron 2 jornadas de trabajo muy intensas, de mucho trabajo. Recuerdo 2 días, tuvimos la suerte de que el primer día en Portugal hizo un día muy bueno y en Orense llovió, nos vino de perla porque probamos prácticamente todas las opciones de setup del coche y bueno, y para Jorge también era un desafío, porque al final era todos aprender, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Jorge se adaptó al coche súper rápido, muy bien. A ver, Jorge es un piloto que se adapta muy rápido a cualquier coche y es un coche que hay que coger por el hilo y saberlo llevar. Es un coche muy cómodo de conducir,
pero luego sacarle la quinta esencia ya hay que saber pilotar, ¿no? Porque si es verdad que mucha gente al principio nos decía, bueno, es que los controles de tracción, es que los mapas de la electrónica, por supuesto, pero eso es para que cualquiera lo conduzca. Ahora, que cualquiera gane un campeonato de España ya no es lo mismo, ¿no? Hay que sacarle la quinta esencia al coche. Empezamos con un coche que no conocíamos de nada, un coche que no tiene nada que ver con lo que habitualmente teníamos, que siempre eran coches, tracción delantera, motor delantero, por muy potente que fuera, no tenía nada que ver con este coche, y estuvimos siempre ahí. Entonces, bueno, pues la verdad, como equipo y el piloto y el copiloto, yo creo que hicimos una fusión ahí importante y estuvimos a punto de ganarlo. Luego, en el 2024, por fin, porque sí, es muy bonito decir casi lo ganamos, pero no lo ganamos, en 2024 ganamos el campeonato, y bueno, pues fue seguir evolucionando, seguir trabajando. A finales de 2024 empezaba a salir la versión RGT Plus, que era este que tenemos aquí. Entonces, bueno, nosotros desde Recalvi quisieron tener el GT Plus en España, se solicitó la homologación del coche para correr en los certámenes nacionales y se pasó de la versión RGT, como este que tenemos aquí, de un cliente portugués, para el GT Plus. Realmente este es un coche con normativa FIA y este es un coche que no es normativa FIA, pero por los 4 añadidos que tiene. Si no, quiero decir, si le sacamos añadidos, pasa a ser un coche FIA. Vale, para que me entendáis, es una extensión de homologación de la Federación Francesa de Automovilismo. Vale, entonces, la mayor diferencia entre un coche y otro estéticamente son los paragolpes delanteros, la parte aerodinámica y el alerón trasero. Sí es verdad que la parte aerodinámica influye muchísimo en la mejora del coche, lo que pasa que solamente a ciertas velocidades. También varía la forma de la canalización del aire que entra al habitáculo, la posición del radiador del motor pasa de una posición más recta a una posición más inclinada, más copiada a lo que es un GT4 de circuitos de Alpine, y luego mecánicamente las prestaciones, lo que es la potencia en sí es la misma, lo que pasa que lo que cambia es la forma de dar esa potencia. Se cambia la parte de water cooler, se cambia sobre todo la parte electrónica. En la parte electrónica hay una evolución muy grande porque pasamos de un coche que tiene 4 mapas de motor, que utilizamos 1 o 2, a un coche que tiene 4 mapas de motor, que utilizamos los 4. Entonces eso para nosotros era un hándicap muy importante el año pasado, porque al final solo utilizabas el 1 y el 2, porque ya si te ibas al 3 o al 4 ya era intratable el coche. En cambio, este coche, pues tenemos los 4 mapas, no quiere decir que corra más, sino que es más progresivo a la hora de conducir. Y bueno, la verdad es que el trabajo nuestro de evolución del GT al GT Plus en cuanto a setup y desarrollo no fue excesivo, porque el coche prácticamente es idéntico, varían esas 4 cosillas. Es pues como por ejemplo pues al Hyundai Rally 2, pues ahora le montaron pues el Step 2, ¿no? Pues es una pequeña evolución del coche para que sea realmente más cómodo de conducir y que el tren delantero le ayude más a entrar en las curvas. Yo, viendo que lo de Melody en Eurovisión es muy mejorable, porque para quedar penúltimos tampoco hace falta dar, igual tenemos que tomar cartas en el asunto ya de cara del 26 o el 27, joder. Sí, yo creo que podemos darle un toque más macarra al asunto, más de ahora. En su momento tú habías hecho una incursión en la música urbana que joder, podemos afrontar de nuevo. Sí. Muy tribal todo. Lo veo. Aquí viene Don Nino a trapearte lo caliente.